Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. Después de tiempo nos volvemos a reencontrar y vamos a empezar nuestra semana de aprendizaje con el área de gramática. Bienvenidos entonces, estudiantes. Me imagino que en estas vacaciones ustedes han podido aprovechar un poco para descansar, hacer las cosas que les gustan y además también algunos de ustedes han estado ayudando en casita, en los quehaceres, ¿no? Siempre en familia hay cositas para apoyarnos. Pero también por ahí algunos han estado seguramente alistando maletas. Así es, para irse de viaje. De repente por ahí algún compañero o compañera ha ido de viaje a visitar a un familiar, acompañando a sus padres o de repente a otro familiar. Y ahora algunos de ustedes de repente ya está de regreso o de repente aún se encuentran de viaje. Pero vamos entonces a iniciar nuestra actividad, pero para eso vamos a recordar nuestros acuerdos. Estar atentos a la explicación, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias, disfrutar, practicar de la actividad y no olvides utilizar el índice para cotejar tus temas. Bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Nuestra actividad se titula El pronombre, es el tema a desarrollar. ¿Y cuál será nuestra meta? Conocer la clasificación de los pronombres. Bien, ¿sabemos qué es un pronombre? ¿Has escuchado antes este término? ¿Sabes el significado de esta palabra o a qué hace referencia? Vamos a averiguarlo. Te invito a leer junto conmigo la información que te presento. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Por ejemplo, para evitar de repente repetir a cada rato María, Pedro, Luis, ¿no? Entonces se utiliza un pronombre para reemplazarlo. Es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y por el que escucha. Ejemplos. Pedro jugó un partido el sábado. Él marcó 2 goles. En vez de repetir Pedro, ¿no? Porque si repitiéramos diríamos, Pedro jugó un partido el sábado, Pedro marcó 2 goles. Para evitar repetir el nombre, lo reemplazamos por el pronombre él. En la segunda oración, la palabra él es un pronombre porque sustituye al nombre Pedro. Tengo varios juguetes. Este te gustará. Este es un pronombre porque sustituye a juguete. Este juguete te gustará. Muy bien, continuemos. Vamos a ver el siguiente cuadro. Pronombres de sujeto. Primera persona, en singular, yo, tú, es la segunda persona y la tercera, él o ella, él en masculino, ella en femenino. En plural, primera persona en masculino, nosotros y en femenino, nosotras. Segunda persona en plural, vosotros en masculino y vosotras en femenino. Tercera persona en plural, ellos y femenino, ellas, tercera persona. Ahora, ¿cómo se clasifican los pronombres? ¿Cómo se clasifican los pronombres? Vamos a ver. Clasificación de los pronombres. Tenemos pronombres personales, posesivos, demostrativos e indefinidos. Vamos a ver el significado de cada uno de estas clases. Personales. Designan a las 3 personas gramaticales, ¿no? Yo, tú, él, es decir, primera, segunda y tercera persona. Esas son las personas gramaticales. Posesivos. Establecen una relación de posesión o de pertenencia. Tuyo, mío, etc. Demostrativos. Sustituyen a una persona u objeto que se encuentra a determinada distancia de las personas gramaticales. Es decir, sustituyen a una persona u objeto que se encuentra en una determinada distancia de las personas gramaticales. Este me gusta más que aquel, ¿no?
Por ejemplo, es una señorita que está entrando a mirar bolsos y por referirse que este bolso le gusta más que el otro, puede decir, este me gusta más que aquel, ¿no? Y mantienen a su vez cierta distancia esos objetos de ella. Indefinidos. Expresan cantidades imprecisas, algunos, varios, pocos. Esta es la manera en que se clasifican los pronombres, en personales, posesivos, demostrativos e indefinidos. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de esta clasificación no se puede dejar de mencionar a los pronombres átonos, que vienen a ser una clase de pronombres que carecen de acento prosódico en una cadena de habla. Es decir, estos pronombres se pronuncian sin intensidad en comparación con otras palabras que tienen acentuación, ¿no? Es decir, no tienen intensidad de voz estos pronombres. Por eso se les dice pronombres átonos. Ahora, dentro de los pronombres átonos encontramos a los pronombres enclíticos. ¿Y qué vienen a ser los enclíticos? Dirán, ay, profesora, me salió con unos términos complicados. Bueno, vamos a conocer un poquito de estos pronombres enclíticos que pertenece al grupo de pronombres átonos, aquellos que no tienen intensidad de voz. Cuando a una palabra simple se le agrega un pronombre enclítico, que vienen a ser me, te, lo, la, le, se, los, las, les, nos, os, se tildarán según las reglas de tildación general, por ejemplo. Es decir, se le dice pronombres enclíticos porque estos pronombres se le agregan a una palabra. Por ejemplo, a la palabra pinta, que es una palabra grave porque la fuerza de voz lo lleva en la penúltima sílaba, pinta, se le agrega el pronombre me, que es un pronombre enclítico, y se forma una nueva palabra que dirá píntame. Y a su vez va cambiando la acentuación en esa palabra, ¿verdad? Luego tenemos de, que proviene de dar, le agregamos el pronombre enclítico le y formamos de le. Y de esta manera, entonces podemos decir que los pronombres enclíticos son aquellos que se le agregan a una palabra simple para formar una nueva palabra. Vamos a seguir observando. Ahora también tenemos dentro del grupo de los pronombres átonos, no solamente los enclíticos que acabamos de ver, que son para agregar, que se le agregan a las palabras. Ahora tenemos los proclíticos, que son aquellos que se escriben antes del verbo. Mientras que los enclíticos que hemos visto aquí, voy a retroceder, ¿ya? Estos pronombres se agregan a la palabra, es decir, se le agregan al verbo. Si ustedes se dan cuenta, pinta, de son verbos. Entonces los pronombres son palabras que van después del verbo, los enclíticos. Los proclíticos son los pronombres que van antes del verbo. Es importante saber eso. Ejemplo, yo me cambiaré de ropa. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el pronombre proclítico me y cambiaré es el verbo. Me está antes del verbo, entonces se cumple lo que dice que este pronombre va antes del verbo. Otro ejemplo. Les habla siempre solo con verdad. Si nos damos cuenta, el pronombre les, que es proclítico, va antes del verbo. Entonces, no olviden, los enclíticos van después del verbo, los proclíticos van antes del verbo. Continuamos. Vamos a realizar algunos ejemplos, página 4. Todos nos dirigimos a la página 4. Esto podemos observar en tu compendio. Hay esta pequeña tabla donde te hace la diferencia de los enclíticos con los proclíticos. Los enclíticos son los que van después del verbo, los proclíticos antes del verbo, ¿verdad? Y los enclíticos que van después del verbo aumentan a la palabra, mientras que los proclíticos van antes del verbo, complementan a la palabra, no la agregan ni la aumentan. Un pronombre enclítico entonces se encuentra después del verbo y forma una nueva palabra.
mientras que los pronombres proclíticos se encuentran antes del verbo. Eso es lo que colocamos en ese espacio en blanco en la página de nuestro compendio. Continuamos. ¿Qué palabras tienen pronombres enclíticos? Recuerde que los enclíticos son aquellos que van después del verbo. Entonces vamos a tratar de hallar. Por ejemplo, tenemos aquí danos, da, del verbo dar. Se agregó nos. Entonces, esto de aquí esta palabra está formada por un pronombre enclítico porque da viene del verbo dar. Al unirse con nos forma la palabra danos. Luego tenemos aquí caminamos, otra palabra con pronombre enclítico porque camina sería la palabra que iría, pero le agregamos mos y formamos la palabra caminamos. Luego tenemos acá llevártela, llevar. Es un verbo y le agregamos tela, que es el pronombre enclítico, y formamos la palabra llevártela. Aquí tenemos el pronombre después del verbo. Confundirse también es otra palabra con pronombre enclítico, porque la palabra sin la C sería confundir, el verbo confundir. Al agregarle C, entonces estamos agregando el pronombre enclítico que va después del verbo y forma la palabra confundirse. Y de esta manera ya estamos identificando varias palabras que tienen pronombre enclítico. Recuerda que los pronombres enclíticos van después del verbo. Continuamos. Además, no olvides que los pronombres se clasifican en personales, demostrativos, posesivos, ¿verdad? Y aquí tenemos un cuadro de los pronombres demostrativos. Bien, aquí entonces estamos observando una tabla que tiene de los pronombres demostrativos, ¿no? Acá tenemos estos, ese, esos, aquel, aquellos. Esta, estas, esa, esas, aquellas, aquellas. El neutro, esto, eso, aquello, ¿correcto? Tenemos el demostrativo masculino, femenino y neutro. Muy bien. Y luego tenemos los posesivos que indican pertenencia o posesión. Aquí tenemos esa tablita que nos proporciona una variedad de pronombres dentro de los demostrativos y los posesivos que podemos emplear en nuestra escritura. Bien, a continuación vas a realizar la actividad que observas aquí, que está en la página siguiente del compendio, y de ser necesario, verifica nuevamente el video, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a observar. Además, ve los ejemplos de tu compendio para que esto te ayude a identificar los pronombres, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos algunas ideas. Algunos de ustedes saben de lo que se está hablando. Alguno ya es un pronombre. En este caso, podría ser un pronombre indefinido, posesivo, ¿no? O demostrativo. Ya tenemos ahí un pronombre. Y así vas a ir viendo cuál podría ser otro pronombre. Este también es otro pronombre, entonces vas identificando y luego en el número 2 de Romano construye oraciones con los siguientes pronombres, los pronombres que aparecen ahí en tu compendio. Muy bien, estudiantes. Para casita, entonces no olvides que estás desarrollando la página 5 para reforzar el tema trabajado. Muchas gracias por participar. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Y además de esto, no olvides seguir protegiéndote porque esta pandemia aún continúa y por eso no olvides la frase cuídate, cuídame y cuidemos la vida de todos. Muchas bendiciones, hasta la otra clase.